Estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Fernando Schwartz. Vamos a continuar con nuestras clases de matemática. Esta vez vamos a hablar sobre el ángulo trigonométrico. Vamos a empezar con la definición. Por definición, un ángulo trigonométrico es aquel que se genera por la rotación de un rayo manteniendo fijo su punto inicial. Pero ¿qué cosa será un rayo, no? Un rayo es, imagínense ustedes, una recta, pero que la hemos cortado en un determinado punto, ¿no? Es un pedazo de recta, digamos, ¿no? No es una semirrecta, por si acaso. Una semirrecta, a diferencia de un rayo, el punto inicial no es parte de la semirrecta, ¿no? En el rayo, incluso el punto inicial es parte, ¿no? de esta recta, o pedazo de recta. Bueno, ojo a ese detalle en todo caso. Bueno, tenemos un rayo que está simbolizado en esta lámina como esta flecha verde, y manteniendo fijo su punto inicial lo vamos a rotar, ¿no? Quiere decir que va a empezar en el punto donde se encuentra, rota nuestro rayo y llega hasta un punto final. Entonces esa rotación genera acá un ángulo. Ese ángulo es justamente el llamado ángulo trigonométrico. Así de simple, esa es la definición. Si la rotación es en sentido antihorario, o sea, en contra de las agujas del reloj, es decir, como el ejercicio que acabamos de ver, entonces se va a considerar que el ángulo es positivo. En cambio, si la rotación se hace en sentido horario, es decir, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, vamos a considerar que nuestro ángulo trigonométrico es negativo. Entonces, esta es la definición de ángulo trigonométrico. Y bueno, como estamos viendo ángulos, vamos a dar una revisada a los sistemas de medición angular. Bueno, para medir ángulos, resulta que existen tres sistemas. El primero de ellos se llama el sistema sexagesimal. ¿Qué significa un sistema sexagesimal? Bueno, un sistema sexagesimal va a dividir un ángulo de una vuelta en 360 grados. ¿Qué significa esto? Imagínense el rayo, que lo he puesto acá, en forma horizontal, apuntando hacia la derecha, y lo giro, lo roto, hasta que completa una vuelta, ¿no? Entonces, de acuerdo a este sistema, en el sistema sexagesimal, esa vuelta completa, el ángulo ha recorrido 360 grados. O sea, lo podemos dividir en 360 partes, digamos, ¿no? Quiere decir que si yo empiezo en 0 grados, este simbolito representa grados, al dar una vuelta completa, llego a completar 360 grados. Quiere decir que si doy pues media vuelta, tendré pues 180 grados. Si doy un cuarto de vuelta, tendremos 90 grados. Y si doy 3/4 de vuelta, tendremos pues 90 por 3, ¿no? 270 grados. Este es nuestro sistema sexagesimal y es un sistema que en realidad ustedes están bastante familiarizados porque lo han visto desde primaria, ¿no? Primaria y la escuela media. Además, en un grado, imagínense un grado que sería un ángulo muy pequeñito, está dividido en 60 minutos, y la forma de representar minutos son con una comilla, ¿no? Y además, imagínense ahora un minuto, o sea, uno de esos 60 que hemos repartido, o sea, es un ángulo muy pequeñito, está dividido a su vez pues en 60 segundos, y el símbolo de segundo sexagesimal es una doble comilla. Entonces digamos que estos son submúltiplos del ángulo, ¿no? De repente de ahí viene su nombre, ¿no? Sexagesimal base 60, pues, ¿no? Muy bien, este es el sistema sexagesimal, pero también puedo medir ángulos usando el sistema centesimal. En el sistema centesimal, igualmente un ángulo de una vuelta completa lo vamos a dividir en 400 grados también. Acá era 360, acá son 400 grados. Y para diferenciar, ¿no? ¿Cómo sé cuál grado es cuál, no? Si me dicen grados, ¿cómo sé si hexagesimal o centesimal? Bueno, la forma de diferenciarlos es por el símbolo, ¿no? Este grados es con una pequeña bolita arriba, acá se le pone G, ¿no? G de grado centesimal. Y bueno, en este sistema entonces, una vuelta completa irá desde 0 grados G
hasta 400 grados G. Empiezo en 0, doy una vuelta completa y termino en 400 grados G. Quiere decir pues que en media vuelta tendremos 200, en un cuarto de vuelta tendremos 100 y por supuesto en 3/4 de vuelta 100 por 3, 300 grados G. Este es nuestro sistema centesimal, ¿no? Además, un grado G contiene 100 minutos centesimales. ¿Cómo diferenciamos los minutos? También, ¿no? Escribimos de una forma diferente, ¿no? Aquí teníamos una comilla, acá tendremos una m, ¿no? Como un exponente, ¿no? No es exponente, ¿ah? Se escribe como un exponente, pero no es exponente. 100 minutos centesimales, esto de acá son 60 minutos sexagesimales. E igualmente un minuto pues contiene 100 segundos, ¿no? Segundos en este caso centesimales, que se diferencian de la doble comilla por la letra S. Entonces cuidado con ese detalle. Y finalmente la otra forma de medir ángulos es el sistema radial. En este sistema radial, el ángulo de una vuelta se divide en 2pi radianes. Esta es otra unidad, los radianes. Ojo a la diferencia, ¿no? Sistema radial se mide en radianes, no es lo mismo. Muy bien, entonces en nuestro sistema radial empezamos de 0 rad. Este, digamos, podría ser la abreviatura de radianes. Y bueno, damos una vuelta completa y debemos terminar en 2pi radianes. Quiere decir pues que en media vuelta tenemos pi radianes. En un cuarto de vuelta tendremos la mitad de pi, o sea, pi medios radianes. Y en 3/4 de vuelta tendremos pues pi medios por pi, ¿no? Pi medios por pi, 3 pi medios radianes. Ahí tendremos nuestro sistema. Y a diferencia de los otros dos, este sistema no tiene submúltiplos, ¿no? Porque estos valores, pi y 2pi, son números. Ustedes saben que pi es un valor que vale pues 3.1415, etcétera, ¿no? Y si lo multiplico por 2 es pues 6.28 y muchos decimales más, ¿no? Entonces son números, ¿no? Acá ya no necesito submúltiplos, digamos, ¿no? Yo puedo tener un ángulo de 1 radián, de medio radián, de 0,8 radianes, etcétera, ¿no? 0,85 radianes, etcétera, etcétera. Así que aquí no hay unidades. Y les voy adelantando que para nuestro curso vamos a usar sobre todo el primer sistema y el último sistema, ¿no? Este sistema centesimal en realidad no es muy usado, se usa mucho el radial y el sexagesimal en las ya aplicaciones matemáticas, ¿no? Pero por cultura general lo he puesto aquí para que lo sepan y lo tengan en mente en todo caso. Muy bien, estos son los sistemas de medición angular. La pregunta sería, ¿cómo hago si yo tengo un ángulo en un sistema? ¿Cómo lo convierto en otro sistema, ¿no? Entonces para eso existen la fórmula de conversión entre sistemas de medición angular. Entonces a un ángulo del sistema sexagesimal lo vamos a llamar S, a un ángulo del sistema centesimal lo vamos a llamar C, y a un ángulo del sistema radial lo vamos a llamar R. Y si en los tres casos una vuelta completa equivale a 360 grados, 400 grados G y 2pi radianes, entonces yo puedo armar una proporción, ¿no? Y puedo decir que un ángulo en S es a 360 grados, como un ángulo en C es a 400 G, como un ángulo en R es a 2pi radianes. Entonces me queda una fórmula para convertir un sistema a otro. Ahora, si ustedes ven esta fórmula, los denominadores todos son divisibles entre 2, ¿no? Entonces si yo multiplico por 2, me queda pues ya la fórmula que la encuentran en todas partes, ¿no? S es a 180, la mitad de 360, como C es a 200, la mitad de 400, como R es a pi, la mitad pues de 2pi, ¿no? Entonces con esta fórmula yo puedo convertir ángulos de un sistema a otro. Pero como yo les dije hace un momento que los ángulos que más vamos a usar es el sistema sexagesimal y el sistema radial, entonces vamos a dar unas fórmulas, digamos ya más específicas, ¿no? Entre S y R. Entonces si se imaginan ustedes S sobre 180 y R es a pi, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Despejamos R, por ejemplo,
y tendríamos que R es igual a pi por S dividido 180. Quiere decir que si yo tengo un ángulo en sexagesimal, lo multiplico por pi, lo divido entre 180 y ya tengo el ángulo en el sistema radial. Por ejemplo, si S vale 45 grados, por ejemplo, bueno, 45 entre 180 es como un cuarto, ¿no? Se simplifica y da un cuarto, entonces me queda pi cuartos. ¿Qué quiere decir? Que 45 grados equivale a pi cuartos radianes. Y lo mismo entre estas dos fórmulas, si ustedes ahora ya no despejan R, sino despejan S, entonces tendremos 180 R sobre pi, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un ángulo de pi tercios radianes, entonces ponen acá en vez de R pi tercios, pi con pi se va y me queda 180 entre 3, 60 grados, ¿no? Entonces pueden decir que pi tercios radianes equivale pues a 60 grados sexagesimales. Pues son simplemente fórmulas, ¿no? Que ya en clase vamos a aplicar. Muy bien, estos son entonces las fórmulas que nos permiten convertir convertir ángulos de un sistema a otro. Vamos a ver algunas aplicaciones. La primera de ellas sería la longitud de arco. ¿Qué cosa es la longitud de arco? Bueno, nosotros recordamos que si nosotros tenemos una circunferencia de radio R, entonces la longitud de la circunferencia, algunos le llaman perímetro de la circunferencia, que lo simbolizamos con la letra L, equivale pues a 2pi por R, ¿no? Esa es una fórmula que la conocen de la escuela media. Pero ¿qué pasa si ahora yo necesito ya no la longitud de una circunferencia, sino de un pedazo de circunferencia? Entonces, para delimitar ese pedazo de circunferencia le hemos llamado alfa, ¿no? Está marcado por el ángulo alfa, ¿no? El radio sigue siendo el mismo para ambos casos, ¿no? Estamos como quitándole una porción de circunferencia, ¿no? Como un trozo de pizza, digamos. Entonces, si yo quisiera hallar L', ¿cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, partimos de acá, ¿no? Si para una circunferencia la longitud de 2πr, yo me puedo imaginar de que estamos conteniendo en una circunferencia, como es una vuelta completa, un ángulo de 2pi radianes, ¿no? Porque en el sistema radial, una vuelta completa equivale a 2pi radianes. Entonces, este 2pi podría ser el ángulo, ¿no? Entonces, para un pedazo, podría decir simplemente pues que es el producto del ángulo por el radio. Y entonces acá tengo una fórmula que me permite hallar la longitud de un pedazo de circunferencia, ¿no? En este caso que iría desde este punto hasta este punto, ¿no? Un pedazo de circunferencia, que sería simplemente el ángulo por el radio. Pero ojo, acá el ángulo 2pi, ¿en qué sistema está? En radianes, ¿no? En el sistema radial. Entonces tengo que tener cuidado que si quiero usar esta fórmula, tendría que expresar siempre el ángulo en radianes, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que el ángulo es de 45 grados y me piden hallar esta longitud, no voy a poner pues 45 por el radio, ¿no? Ese 45 primero lo transformo a radianes, que acabamos de ver que es pi cuartos, y bueno, se multiplica ahí sí por el radio y ya tengo el valor de la longitud. Entonces, ojo a ese detalle. Y otra aplicación es el área del sector circular. La analogía es básicamente muy similar a la anterior, ¿no? Ahora tenemos el área, ¿no? Ustedes saben que el área de una circunferencia, el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? La pregunta es cómo podríamos encontrar el área de un pedazo de círculo, ¿no? Delimitado por el ángulo alfa, ¿no? Que le estamos llamando A'. Bueno, partimos de acá, ¿no? Partimos del área, es pi por radio al cuadrado. Pero yo a esta fórmula la puedo multiplicar por 2 y dividir entre 2, ¿no? No hay ningún problema. Total, es como multiplicar por 1. Si yo multiplico por 1 una expresión, no le pasa nada. ¿Y por qué he hecho esto? Porque ahora tengo la misma fórmula, pi por radio al cuadrado, esta es la misma, pero ahora contiene el famoso factor 2pi, ¿no? Entonces yo puedo decir que esta fórmula sirve para un ángulo de 2pi radianes, ¿no? Que es de una vuelta completa. Entonces, si este 2pi me representa el ángulo,
para un pedazo de círculo de ángulo alfa, puedo decir pues que el área, en este caso A', la puedo representar como el ángulo por el radio al cuadrado dividido 2. Y por supuesto, igual que en el ejemplo anterior, el ángulo alfa debería estar expresado en radianes para que la fórmula funcione. Entonces, cuidado con ponernos acá ángulos en sistemas que no corresponden. Esas dos fórmulas que acabamos de encontrar, longitud de arco y área del sector circular, solamente sirven cuando el ángulo está expresado en radianes. Muy bien, estos son el inicio entonces de la trigonometría. Vamos a hacer ejercicios en clase. Gracias por la atención. Buenos días.